La psicoanalista Melanie Klein ha sido la autora principal en la escuela inglesa, ha aportado a ella diversas técnicas enfocándose principalmente en el trabajo con infantes. Se muestra el origen de dicha escuela bajo la dirección de Ernest Jones, donde se sentaron bases nuevas para el psicoanálisis y el punto de partida fue gracias a las teorías de Melanie Klein. Se menciona igualmente diversos conceptos teóricos enlazados en esta escuela como lo son la posesión esquizoparanoide, posesión depresiva, objetos parciales y también diversos mecanismos de defensas como la encisión normal o clivaje, idealización, negación, identificación proyectiva, recuperación, entre otros. Se habla también sobre una técnica implementada por Melanie Klein sobre el incluir el juego infantil como manera de facilitar a sus pequeños pacientes la expresión de fantasías y distintos conflictos inconscientes. Finalmente se mencionan aportaciones de distintos autores como Winnicott y sus aportaciones sobre profundizar en el desarrollo psíquico del bebé. Anna Freud y sus aportaciones de sus definiciones de los mecanismos de defensa o la lucha psicológica del ser humano ante los hechos dolorosos. Balan con sus aportaciones de introducir las aplicaciones del psicoanálisis al campo sanitario en general. Y por último, Ernest Jones con sus contribuciones técnicas y clínicas como la teoría de la simbolización o también el desarrollo precoz de la sexualidad femenina. Mucho se habla acerca de la escuela inglesa del psicoanálisis, desde su mayor autor, que es bien conocida como Melanie Klein, hasta todo lo que conlleva cada parte de la escuela. Originada durante la década del siglo XX, la influencia que tuvo y sus aportaciones al psicoanálisis con teorías muy concretas, y no solo de un solo autor, sino de varios. También Winnicott, Ernest Jones, Anna Freud, entre otros. Incluso podemos ver a fondo algunas de las técnicas aplicadas en la escuela inglesa, como también aportaciones importantes que hicieron los autores contemporáneos ya mencionados anteriormente para esta escuela inglesa. Datos bibliográficos. Melanie Klein nació en Viena en 1882 y murió en Londres en 1960. Fue una psicoanalista británica de origen austriaco, pionera del análisis infantil y del estudio de la psicosis. A los 21 años se casó con un ingeniero, Arthur Klein, de quien tuvo 3 hijos, por lo que debió interrumpir sus estudios de medicina. En el Congreso del Psicoanálisis de La Haya conoció a Abraham, quien intuyó su genialidad y la escogió para un segundo análisis en Berlín, pero Abraham murió al cabo de solo 9 meses. Después de su primer trabajo, The Development of Child, en 1923, dirigió su atención al periodo de la vida psíquica de la primera infancia, marcada por la relación entre madre e hijo. Elaboró la técnica del juego para psicoanalizar a los niños, pero también influyó radicalmente sobre la teoría y la técnica aplicada para adultos. Reformuló el complejo de Edipo y destacó la importancia de la agresividad y la destructividad suyo del concepto de fantasía o fantasma. Además, definió 2 posturas mentales que determinan la vida psíquica, ya sea en el desarrollo normal, ya en la patología más grave, y que, como se descubriría a continuación, constituyen además 2 visiones del mundo constantes en lo que respecta a los fantasmas. Posteriormente hablaremos sobre el origen de la Sociedad Británica de Psicoanálisis durante la década del siglo XX. Bajo la dirección de Ernest Jones se sentaron las bases de nuevos e importantes desarrollos en psicoanálisis. Se generaron ideas renovadoras y originales respecto del desarrollo sexual infantil, la sexualidad femenina, la teoría del carácter, la naturaleza de la angustia, el origen del superyo, entre otros temas. El punto de partida de lo que se conoce como la Escuela Inglesa de Psicoanálisis puede ubicarse en la convergencia de esas teorías con la llegada de Melanie Klein a Londres en 1926, quien ya había elaborado en Budapest y Berlín algunos de los conceptos que le permitieron fundamentar y avalar una técnica para el psicoanálisis de niñas. Klein ejerció en Londres una influencia profunda e inmediata e impulsó originales desarrollos a partir de sus ideas innovadoras. Sus aportes no solo permitieron el desarrollo del psicoanálisis de niños, sino también abrieron el camino para el psicoanálisis de pacientes psicóticos considerados
inanalizables hasta el momento. La principal fuente del pensamiento de Melanie Klein se halla sin lugar a duda en la obra de Sigmund Freud. Su fidelidad está remarcada en los primeros escritos hasta 1932, a través de numerosas referencias a textos freudianos. Más adelante adhiere en forma definitiva la segunda teoría pulsional y se afirma la influencia freudiana del texto Duelo y Melancolía en su teoría de la oposición depresiva. Además de que la influencia freudiana también se puede observar en el método de Klein para crear y analizar a los niños a través de su técnica del juego, la regla de la abstinencia y el análisis de la transferencia. No obstante, su adhesión a la teoría freudiana de Klein se consiste con lo que observan los niños que analiza, y así se descubre algo que sucede antes del complejo de Edipo descrito por Sigmund Freud. Hablando más a fondo sobre la técnica del juego, Klein se da cuenta que estar bajo la mirada de un adulto no era bueno para el niño. En el análisis del niño se interpreta tanto la transferencia positiva como negativa. La técnica del juego es el equivalente a la asociación libre en los adultos. Para el psicoanálisis de un niño es muy importante comprender e interpretar las fantasías, sentimientos, ansiedades y las distintas experiencias expresadas en el juego, u observar si había una inhibición en el juego, buscar las causas de esta. Otra de las conclusiones que es el análisis no se debe de realizar en la casa de los niños, hay que tener un lugar apropiado para que él pudiera desplegar su transferencia positiva y negativa, al identificar que ese lugar no es el mismo que su casa ni la escuela o el médico. Fundamentación teórica. Posición esquizoparanoide. Desde el punto de vista pulsional, la libido y la agresividad se hallan desde un principio presentes y unidos. En el objeto parcial, tipo de objetos a los que se apuntan las pulsiones parciales sin que esto implique que se tome como objeto de amor a una persona en su conjunto. Mecanismos de defensa. Diferentes tipos de operaciones en las cuales debe especificarse la defensa. Escisión. Recordando que estamos hablando de un yo no integrado aún y que no es clara la separación entre yo y no yo, como así tampoco entre adentro y afuera, podemos decir que este mecanismo recae tanto en el yo como en el objeto. Escisión normal o silvaje normal. Cuando el objeto se ve separado en bueno y malo o cuando se utilizan la introyección y la proyección. Escisión o clivaje patológico. En los casos en que en el instituto de muerte se ve tan intensificado que el modo que el yo tiene para controlar la amenaza. Idealización. Es un mecanismo de defensa ligado fuertemente a la escisión y la negación. Negación evidente. Para que todo lo arriba mencionado pueda acontecer, es necesaria la presencia de la negación. En la identificación proyectiva se diferencia de la proyección de la que venimos haciendo referencia, ya que este es un mecanismo que opera desde el principio de la vida, estructurante del psiquismo y se realiza sobre un objeto. En la posición depresiva, según Melanie Klein, tipo de relaciones de objeto consecutivo a la posición paranoide. En la reparación es un proceso largo y el yo tardará en la consolidación de dicha capacidad. En la incisión utiliza este mecanismo para defenderse del sentimiento de dependencia del objeto y como en esta posición hay objetos totales, se pretende controlarlos dirigiendo su amor a la parte buena y su odio a la parte mala. En la negación se trata de negar la importancia del objeto. En la idealización, al haber una percepción más realista del mundo ante la sensación de pérdida, el yo intentará huir del dolor, cubriendo de bondades al objeto para que no se vuelva malo. Y en la reparación, las fantasías y acciones reparatorias son las que tendrán un papel principal en la resolución de la posición depresiva. Herramientas terapéuticas. Existe una total congruencia entre los hallazgos teóricos y las conclusiones técnicas que implementa Klein. Y a la inversa, el campo de descubrimientos kleinianos se abre a partir de una técnica novedosa.
incluir el juego infantil como manera de facilitar a sus pequeños pacientes la expresión de fantasías y conflictos inconscientes. Desde los primeros trabajos se establece algunas características que marcan el rumbo posterior de la técnica kleiniana. El objetivo es analizar los conflictos y fantasías inconscientes. El método es explotar sistemáticamente la transferencia. Dado que Klein sostuvo la importancia que las fantasías, tanto graves como libidinales, tienen en el desarrollo mental, su lógica. Consecuencia es suponer que el vínculo con el análisis se producirán tantos sentimientos amorosos como hostiles, por lo que es necesario interpretar sistemáticamente la transferencia positiva y la negativa para que el paciente pueda lograr una aproximación a comprender su realidad psíquica. Klein rechaza toda medida de apoyo o resurgimiento, pues solo servirá para enmascarar el suceder espontáneo de ocurrencias que nos permiten descubrir devenir de los sucesos inconscientes del paciente. Klein centró siempre su atención en las angustias del paciente. Hacia ahí debe dirigirse la interpretación desde el comienzo, lo que permite que emerjan unas nuevas fantasías y ansiedades de otras capas de inconsciente. El conocimiento y elaboración va ligado a la idea de levantar las represiones y permitir una mejor solución del conflicto. Para Klein, lo importante es comprender las angustias que se desarrollan en la relación de objeto y también los mecanismos de defensa destinados a disociar, negar, proyectar, etc., aspectos de la personalidad. El INSIN debe permitir el conocimiento y la reintegración de dichos aspectos disociativos y proyectivos del self. Ello permitirá una comprensión vivencial del conflicto y principalmente una mayor integración de la personalidad. Las mismas ideas pueden explicarse en otros términos. Los procesos de introyección y proyección rigen el proceso analítico, merced a ello. El paciente moviliza en la sesión sus relaciones de objeto internas y las proyecta en el analista, mediante la interpretación posibilista que se modifique dichas relaciones de objeto que el paciente podrá entonces retroyectar cambiadas en su estructura. Autores contemporáneos y aportaciones. Winnicott. Uno de los grandes aportes de Winnicott es profundizar en el conocimiento sobre el desarrollo psíquico del bebé. Su teoría queda expuesta en su publicación de 1945, Desarrollo emocional primitivo. Fases del desarrollo psíquico. Winnicott establece que a lo largo del desarrollo del ser humano pasa por diferentes fases. Existe un primer momento, una dependencia absoluta del bebé hacia los progenitores en la que no es capaz de contener la angustia, para a partir de los 6 meses empezar a ser consciente de la necesidad de estos y sus cuidados, y a expresar su necesidad, hasta que finalmente se va avanzando hacia una independencia cada vez mayor. Por otro lado, tenemos a Anna Freud. Una de las principales aportaciones de Anna Freud al psicoanálisis infantil y la psicología del yo fue su definición de los mecanismos de defensa o la lucha psicológica del ser humano ante hechos dolorosos. En su libro El yo y los mecanismos de defensa, la pequeña de los Freud entendía estos mecanismos como procesos automáticos. Algunos de ellos era la represión, la regresión, la anulación, la vuelta contra uno mismo o la transformación en lo contrario. Si Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, Anna Freud puede ser considerada como la madre del psicoanálisis. Michel Valid, el psicoanalista británico. Michel realizó una considerable labor al introducir las aplicaciones del psicoanálisis al campo sanitario general. Fuera del ámbito psicoanalítico, es sobre todo conocido por sus ya clásicas contribuciones al destacar los componentes psicológicos en la relación médica-enfermo en medicina general. Mediante su trabajo con médicos de cabecera,
pero también realizó alguna incursión en la psicoterapia breve, impulsando a un grupo de psicoanalistas encabezados por de Malan a continuar la investigación en este terreno. Por último tenemos a Ernest Jones, médico psicoanalista inglés, conocido a Freud en 1908 y después entonces se convirtió en un fiel y leal defensor del psicoanálisis. Fue el primer biógrafo de Sigmund Freud. Escribió la primera biografía de Freud. Destacan entre sus contribuciones teóricas y clínicas la teoría del simbolismo en 1916, sus aportaciones a la sexualidad femenina con desarrollo precoz de la sexualidad femenina en 1927 y su clásica interpretación del Hamlet y Edipo, 1949. Ya por último, como conclusión, podemos destacar que la escuela inglesa hasta el día de hoy sigue siendo muy importante, ya que ha aportado mucho al psicoanálisis. Su autora principal es reconocida gracias a la técnica que empezó a implementar para trabajar el psicoanálisis en niños a base de juegos, y también hoy en día esta técnica ha sido muy favorable para muchos infantes. En cuanto a sus autores contemporáneos, de que llegamos a ver, en uno de ellos, como Donald Winnicott, establece que a lo largo del desarrollo del ser humano pasa por diferentes fases y su aportación sobre profundizar en el desarrollo psíquico del bebé. Siguiendo con la autora Anna Freud y su aportación de su definición de los mecanismos de defensa o la lucha psicológica del ser humano ante hechos dolorosos. M. Barth con sus aportaciones de introducir las aplicaciones del psicoanálisis al campo sanitario en general, y Ernest James, que destacan entre sus contribuciones teóricas y clínicas teorías del simbolismo, sus aportaciones a la sexualidad femenina con desarrollo precoz de la sexualidad femenina y su clásica interpretación de Hamlet y Edipo, entre otros. También han favorecido sus aportaciones al psicoanálisis a lo largo de todos estos años.